Vamos a la escritura. Romanos 3, versículo 10. Dice la palabra: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, este es Pablo hablándole al pueblo de los romanos. Fíjense que la iglesia de los romanos no es una iglesia que fundó Pablo. De hecho, nos lo dice. Él lo dice: yo he escuchado acerca de su fe, ¿verdad? Y me agrado de ello. Y estoy pidiendo poder ir a verlos para compartirles de un don. Y dicen, bueno, más bien para que compartamos ambos y seamos enriquecidos o bendecidos en ambas partes. Y entonces les escribe acerca de esto. Pablo nos explica en el libro de los Romanos, aparte de darnos un fundamento acerca de la doctrina, nos habla acerca de la ley del pecado y de la gracia de Dios. Primeramente nos dice: no hay justo ni uno solo. No hay en este mundo alguien que pueda decir, no, pues yo soy bueno. Ni aún nosotros podemos decirnos buenos. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, que es Dios. ¿Sí? Entonces nosotros no nos podemos llamar buenos. Somos justos, ¿pero por qué? Por la gracia de Dios. Porque Jesús fue el que nos justificó. Pero no por, dice también Pablo, no se justifiquen por las obras. Dice, por eso es que la salvación es por gracia de Dios, no por obras para que nadie se jacte de ellas. No obras de hombres que pudiéramos hacer. Entonces, debemos de entender que nosotros buenos no hay ni uno solo. Pero a veces se utiliza o se malinterpreta esta parte para justificar nuestras malas acciones. ¿Por qué? Porque decimos, pues sí, bueno no hay ninguno, entonces no hay problema con que yo no me comporte bien. Decimos, bueno, pues si la Biblia dice que no hay buenos ni uno solo, entonces pues yo puedo hacer o no va a pasar nada si yo hago algo que no sea bueno. Pero no era esa la intención de Pablo al escribir esta palabra. Él simplemente lo que quería decir es, bueno, estoy hablando del mundo porque esto está hablando precisamente de los que están en el mundo. Pero y entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo? Vamos a saltar al versículo 21. 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Veamos algo importante que dice en el versículo 25. Dice, porque Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Cuando nosotros estábamos en la ignorancia de Dios, cuando no conocíamos acerca de Dios, éramos como lo que estábamos leyendo al principio.
sí, metidos en delitos. Nuestra boca dice que tenía como veneno de serpiente, porque todo lo que hablábamos, en lugar de ser bendición, era maldición. Eso era antes. Y dice que la justificación vino gratuitamente de parte de Dios. Pero Dios pasó por alto esos pecados cometidos anteriormente. ¿Qué pasa ahora con los pecados que nosotros cometemos ya siendo cristianos, ya conociendo a Dios? Ayer yo me enteraba de algo que pasa aquí en el pueblo, ¿verdad? Y es triste porque hay gente que se dice ser cristiana, pero hace lo contrario, ¿verdad?, a lo que establece la ley de Dios, a lo que establece la palabra de Dios. Y eso, para lo único que sirve, es para vituperar el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces la gente, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a querer acercarse a Dios si los mismos que se supone que conocen a Dios no actúan conforme a la voluntad de Dios? Muchas veces tenemos ese pensamiento equivocado, como les decía yo hace rato, a causa de que decimos, bueno, si no hay justo ni uno solo, pues entonces, ¿verdad?, ¿cómo yo puedo ser justificado? Bueno, ¿cómo yo puedo mantenerme siendo bueno en toda mi vida? Vamos a saltar al capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Romanos 6, 1. Y el mismo Pablo nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad? Dice la palabra, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero entonces, ¿qué? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, es decir, en una nueva vida. Mucha gente también malinterpreta ese texto, ¿no? Pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no es así. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús, si nosotros ya hicimos un compromiso con Jesús, aquí muchos ya se han bautizado y decíamos que el bautismo es precisamente eso, una confesión pública de nuestra fe. Y el bautismo representa cuando nosotros entramos al agua, el morir, y cuando nosotros salimos del agua, el resucitar. Dice que somos juntamente con Cristo sepultados y conjuntamente con Cristo resucitados para una vida nueva. Ciertamente hay una lucha en nuestras vidas. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. ¿Sí? Porque en cuanto Él murió,
murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así mismo nosotros. Si nosotros morimos un día, nuestra carne debió de haber muerto un día. Si nosotros nos hemos hecho partícipes con Cristo en su muerte y resurrección, asimismo nuestra carne, asimismo nuestros deseos carnales debieron de haber sido sepultados, ¿verdad?, juntamente con Cristo. Y resucitados para una vida nueva, una vida para Dios. Aquí dice, vive para Dios. O sea, es decir, que yo ya no debo de vivir para mí. Porque decía el apóstol Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo vivo ¿para qué? Para Dios, para Cristo, para hacer su voluntad. Para cumplir con el propósito para el cual nosotros hemos llamado, dice la palabra, del supremo llamamiento. Porque no es cualquiera el que nos ha llamado. Es el mismo Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el que ha llamado a cada uno de nosotros para ser sus testigos aquí en la tierra. Para ser su voz, para ser sus ojos, para ser sus pies, para ser sus manos aquí en la tierra. Y nosotros entonces debemos de entender que debemos de morir a nuestros deseos. Ayer estaba compartiendo precisamente con los hermanos acerca de Mateo 6, que habla que nosotros ciertamente tenemos necesidades. Cuando habla Jesús acerca del afán, dice, no se afanen, ¿verdad?, por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir. Dice, porque ciertamente su Padre sabe o conoce que tienen necesidad de tales cosas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿verdad?, si nosotros hemos muerto, o así hemos dicho, que hemos muerto a la carne, hemos muerto al pecado. Pero Pablo nos explica, ¿verdad?, que hay una naturaleza la cual nos lleva o nos trata de inducir, ¿verdad?, al pecado. Vamos a ir a Romanos 7. (7:12) Dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿A qué se refería Pablo aquí? Dice que a causa de la ley yo conocí el pecado. Porque antes sin ley yo no sabía qué era el pecado. Es decir, antes de que yo conociera la Escritura, antes de que yo supiera cuáles las normas o las reglas que Dios tiene para nuestras vidas, yo no sabía cuál era el pecado. Mas cuando yo conocí, entonces entendí que era el pecado. Y conocí entonces tal cosa. Y dice entonces el versículo 13, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Es decir, la palabra de Dios que es buena, ahora me produce muerte. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Qué quiere decir? Antes, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, mentir. ¿Verdad? Antes podríamos decir, bueno, es que fue una mentira piadosa, o fue una mentira muy pequeñita, ¿verdad? Pero la palabra de la Escritura nos dice que mentir es mentir. Sea grande, sea pequeña, ¿verdad?, es mentira. Por eso dice que
para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Qué quiere decir? Bueno, miento. Pues sí, pero el mentir, no importa si es pequeño o grande, es mentira. Y es pecado y se va, ¿verdad? O sea, la Escritura demuestra que es completamente alejado de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué nos dice entonces Pablo? De hecho, la Escritura dice, no deis lugar a la carne. Lo que está diciendo Pablo es que el pecado está inherente en nuestro cuerpo físico. Que ciertamente no somos solo carne. Somos un espíritu también. Somos un alma y somos un cuerpo. Dice, el hombre interior se deleita en hacer las cosas de Dios. Mi espíritu. Muy dentro de nosotros está el espíritu y él se deleita en adorar. Él se deleita en leer la Escritura. Él se deleita en orar, en hacer misericordia. Ese hombre interior se deleita en las cosas buenas, en la ley de Dios. Pero este hombre exterior, que es nuestra carne, nuestro cuerpo, busca todo lo contrario. Y entonces Pablo nos está dando aquí una clave con la cual entonces nosotros podemos vencer al pecado. ¿Y cuál es esa clave? Pues si hay una lucha entre el pecado que está en mi cuerpo y el hacer la voluntad de Dios que está en mi espíritu, es como una balanza. ¿Hacia qué lado va a cargarse la balanza? Hacia el lado que haya más peso. Si en una balanza yo de un lado tengo al Espíritu Santo y del otro lado tengo mi cuerpo, ¿hacia qué lado se va a cargar la balanza? ¿Cuál de los dos hombres, cuál de las dos partes que soy yo es más grande en mí? Entonces, si yo quiero alejarme del pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer que crezca el Espíritu. Mi carne no la puedo hacer más pequeña. Solo que me quite los ojos, me corte las manos, me corte los pies. Esa es la razón por la cual dice la palabra que si tu ojo es causa de caer, mejor entrar al reino de los cielos tuerto que con los dos ojos. ¿Sí? Pero en realidad a lo que se está refiriendo es somete tu carne. Dios nos ha dado herramientas a través de las cuales nosotros podemos hacer que la carne mengüe y que el espíritu crezca. Una de ellas es el ayuno. A través del ayuno, nosotros, ¿verdad?, sometemos a esta carne, a este cuerpo,
que está deseoso, ¿verdad?, de buscar los placeres de esta vida. Entre ellas, por ejemplo, la comida, la bebida. ¿A poco no? Cuando estamos ayunando es cuando más se nos antoja un determinado alimento o una determinada bebida. ¿Verdad? Cuando estamos ayunando, ¿verdad?, tal vez yo me ha pasado que a veces por trabajo salgo de mi casa sin desayunar, me voy al trabajo porque sé que voy a tener un día muy pesado y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Que hoy me voy temprano porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces me voy desde muy temprano, salgo, llego y después me dice, ¿vienes a comer? No, todavía estoy haciendo algunas cosas. Ah, ok, entonces al ratito te mando o cuando vengas. Bueno, pues cuando llegue. Y digo, sí, ahorita voy a buscar qué como aquí, a ver qué encuentro para comer rápido. Bueno, y sucede que pasa el tiempo y hasta las 6, 7 de la tarde que me acuerdo, si no desayuné ni comí. Y bueno, pues como. ¿Pero qué pasó? Ese día no tuve hambre. ¿Pero qué tal el día que decidí ayunar? A las 9 o 10 de la mañana ya mi estómago está rugiendo porque tiene hambre. Ya está desesperado porque quiere algo que caiga, ¿verdad?, en nuestro estómago. ¿Por qué? Porque cuando nosotros disponemos el buscar a Dios, cuando nosotros disponemos el que la balanza se incline hacia el espíritu, la carne se va a oponer. La carne, ¿verdad?, va a tender a que nosotros no hagamos tal cosa. Otro, la oración. Cuando nosotros disponemos, ¿verdad?, decimos, bueno, de madrugada me voy a levantar, porque así dice la palabra, ¿verdad? De mañana te buscaré y así mismo te encontraré. Y dice uno, bueno, pues antes de que empiecen todas las cosas, antes de que los niños se despierten, antes de que yo voy a buscar al Señor y voy a orar. Y usted se levanta y ese día le entra un sueño y está queriendo orar y está luchando, ¿verdad?, porque no puede orar. Pero ¿qué tal el día que tiene que salir por alguna otra razón temprano de su casa? A mí me ha pasado. Que tengo que salir de viaje y no, pues el camión sale a las 5 de la mañana. Bueno, pues a las 2 me despierto. Ese día a las 2 está despierto y no le da sueño. Pero ¿qué tal el día que decide orar, ponerse a buscar a Dios? ¿Verdad? La carne está ahí. O el día que usted dice, bueno, pues antes de dormir voy a abrir la Biblia para leerla un rato. Y usted se sienta en un sillón, o una silla, una mesa, se pone a leer y apenas no han pasado ni 5 minutos y usted ya se está cabeceando. Pero ¿qué tal el día que se decide por ver una película? ¿Sí? Que se pone a ver un programa de televisión. O que se pone a platicar con una amistad y dice, oye, ¿cuánto tiempo sin verte? Y vamos a platicar. Ese día no le da sueño. Pero el día que usted decide leer la Escritura, ese día su cuerpo, su carne, está cansada. Se debilita. Es una lucha que nosotros tenemos. ¿Sí? Es una lucha constante. Y la lucha no es con el diablo. A veces le echamos la culpa al diablo de muchas cosas, cuando la lucha a veces es con nosotros mismos. Y tenemos entonces que aprender a someter nuestra carne. Nosotros, si queremos salir victoriosos en nuestra vida cristiana, si queremos dar honra al Señor como Él la merece, si nosotros queremos dar testimonio de quiénes somos, tenemos que aprender a someter nuestra carne. No darle lo que ella quiere. Dice mi pastor Sergio, ella es la criada, no la señora. ¿Sí? Entonces, la carne tiene que hacer lo que se le dice, no lo que quiere. Entonces, nosotros para aprender a hacer eso,
Tenemos que ejercitar, esto es como un ejercicio. Por eso Pablo decía que tenemos que practicar nuestra vida cristiana como los atletas. Dice, aquellos que se entrenan, ¿verdad? ¿Para qué? Para correr, para hacer una carrera. Dice, aquí para un galardón perecedero, una corona de oliva que les daban a aquellos que ganaban en las competencias. Dice, mas ustedes corran, ¿verdad? O entrénense para una carrera que los va a llevar a un galardón mucho mejor. La corona de la vida habla la palabra. La corona que está esperada para cada uno de nosotros el día que el Señor venga o que nos llame a su presencia y que nos diga, he aquí tu galardón, porque dice la palabra, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Hay un premio y un galardón para cada uno de nosotros. Pero tenemos que entrenarnos, tenemos que esforzarnos para que así lo obtengamos. Entonces, hay una lucha, ciertamente con Satanás, pero la primera que tenemos que vencer o que ganar es contra nosotros mismos, contra nuestra carne. Porque ahí es en donde está nuestra primera batalla. Cuando nosotros deseamos ayunar y que la carne tiene hambre. Cuando nosotros queremos orar y la carne tiene sueño. Cuando nosotros queremos leer y la carne está cansada. Cuando nosotros queremos levantar nuestras manos para adorar a Dios y de repente nos duelen los brazos. ¿Quién sabe por qué? O nos duelen las piernas, o nos duele la garganta y por eso no podemos cantar. ¿Saben que a mí me pasaba cuando yo recién recibí a Cristo y llegaba yo a la iglesia? Todas las mañanas, allá, cuando yo llegué a la iglesia, los servicios eran a las 3 de la tarde. Entonces yo llegaba, me acuerdo, de Veracruz, los sábados en la tarde, o el domingo muy temprano, y siempre llegaba con la garganta irritada. Y así como que con ganas de, voy a ir, bueno, sí voy a ir, ¿no? Pero me siento mal. Y yo decidí no hacerle caso a eso. Un día, y después me di cuenta que eso era lo que tenía que hacer. Un día me sentía mal y dije, no voy a ir, pero mi papá me dijo, paso por ti, hijo. Digo, bueno, pasa por mí. Fuimos, empieza la alabanza, empieza la oración, yo empiezo a cantar y cuando me doy cuenta ya el dolor de garganta se había ido. Ya cuando yo estaba en la adoración, ya cuando estaba yo ahí metido, ya ni me acordé del dolor de garganta. La prédica ni me molestó y después, nada. Pero así era domingo con domingo, ¿verdad? Antes de ir al servicio. Y fue cuando yo aprendí eso, de que la carne, nuestro cuerpo, siempre va a estar, ¿verdad?, impidiendo o estorbando para que nosotros busquemos a Dios. Va a ser el primer instrumento que va a usar Satanás precisamente para detenernos. Para que nosotros no busquemos a Dios, porque sabe Él que si nosotros buscamos a Dios, la balanza se va a inclinar para el otro lado. Mientras no busquemos a Dios, la balanza se la lleva, ¿verdad?, la carne, el cuerpo. Pero si nosotros buscamos a Dios y seguimos buscando a Dios, la balanza en algún punto se va a inclinar hacia el Espíritu. Y en ese punto nosotros vamos a tener una mejor comunión con Dios, una mejor comunicación con Dios, vamos a conocer mejor su palabra, vamos a entenderla y vamos a empezar a recibir todas y cada una de las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero cuando nosotros le hagamos caso al Espíritu y cuando nosotros alimentemos al Espíritu, entonces decía Pablo, porque este hombre interior se hace cada vez más grande. Dice, mientras el exterior se empequeñece, el hombre interior se hace cada vez más grande. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Les decía yo hace rato acerca de que hay hombres o mujeres que dan mal testimonio acerca del cristianismo, pero es porque es gente que ha dejado que la carne gobierne, ¿verdad?, su vida.
porque no ha tenido una vida en el Espíritu. Y a veces creemos que la vida en el Espíritu es simplemente los dones del Espíritu, el hablar en lenguas, ¿verdad? El profetizar. No, la vida en el Espíritu es fortalecer o alimentar el Espíritu. Orar, leer, ayunar, adorar. Eso es una vida en el Espíritu. Esa es una vida que agrada a Dios. Entonces, hermanos, en esta tarde yo les invito a que nos volvamos gente que vive en el Espíritu. Gente que busca a Dios. Gente que, aunque la carne incomode, ¿verdad?, nosotros podamos vencer a la carne. Yo les contaba ayer a mis hermanos que el día viernes que nos visitaron los hermanos, la verdad es que mis fuerzas fueron renovadas, mi espíritu fue renovado, mi manera de pensar fue renovada, ver cómo ellos, ¿verdad?, y supongo que así era tu papá, ¿verdad?, cómo a pesar de la edad, de cualquier circunstancia, ellos estaban o están trabajando en la obra, y con un amor y con una fuerza y sin importar ninguna otra cosa. Eso es vivir en el Espíritu, hacer la voluntad de Dios sin importar cualquier otra circunstancia. Primeramente, dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Nosotros tenemos que ser así, gente que viva en el Espíritu, gente que esté buscando a Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a ser así. No dejemos que en algún momento el diablo nos engañe y que flaqueemos en esa parte. Siempre tenemos que estar ahí, orando, ayunando, leyendo la palabra, adorando a Dios. ¿Para qué? Para que el hombre interior sea fortalecido. Y ahora sí, cuando venga cualquier circunstancia, cualquier tentación, no vamos a caer. ¿Por qué? Porque el hombre interior, que es el que está buscando a Dios, va a estar fuerte. Y el hombre exterior, que es nuestra carne, va a estar débil. Y no va a poder pelear contra el Espíritu. Y el Espíritu le va a decir, te sujetas, ¿verdad? Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que poner todo pensamiento cautivo a los pies de Jesucristo. ¿Sí? Y la única manera de que nosotros podamos atar nuestros pensamientos humanos y carnales es si nuestro espíritu es más fuerte que nuestra carne. Es la única manera. Porque si no, entonces nuestra carne va a empezar a gobernar nuestro cuerpo. Es una lucha que está entre el que quiere hacer la voluntad de Dios y el que quiere satisfacer los deseos de la carne. Entonces, hermanos, no flaqueemos, ¿verdad? No dejemos de hacer lo que corresponda. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que caminar conforme a lo que Dios nos manda. Jesús les dijo acerca de la importancia de la oración, dice la palabra. Y cuando envió a sus apóstoles que lo acompañaron, y se quedaron dormidos, les dijo, ¿no han podido siquiera velar u orar una hora? Velad, porque no saben cuándo pueden ser tentados. Velad y orad. Velad y orad, dice la Escritura. Nosotros tenemos que estar buscando continuamente a Dios. Y eso nos podrá mantener firmes. Y no seremos piedra de tropiezo. Porque dice la palabra, ay pobre de aquel que sea piedra de tropiezo para su hermano. Si nosotros nos mantenemos firmes, no seremos piedra de tropiezo. No seremos, ¿verdad?, escarnio para el Evangelio. Al contrario, seremos un ejemplo de que Dios puede transformar las vidas y que un hombre, si se agarra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, puede salir victorioso. Porque esa es lo que nos enseñó Jesucristo, que en esta tierra sí se puede vencer al pecado, que en esta tierra sí se puede cumplir con la voluntad de Dios, siempre y cuando seamos personas llenas del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que Él padeció lo mismo que nosotros. Tenemos un sumo sacerdote, dice la Escritura, ¿verdad?, que conoció todas y cada una de las tentaciones que nosotros tenemos. Seguramente había judías muy bellas. Seguramente alguna se le ofreció.
tuvo mucho dinero en sus manos, mas no lo codició. Tuvo el poder en sus manos, mas no lo usó mal. Jesús, ¿verdad?, seguramente tuvo muchas tentaciones. El mismo diablo, ¿verdad?, le dijo: mira, todas las riquezas del mundo son tuyas, si tan solo postrado me adorares. O sea que tentaciones tuvo Jesucristo, pero solo porque estaba lleno del Espíritu, ¿verdad?, y conocía la palabra de Dios, pudo vencer a Satanás. Entonces, hermanos, nosotros queremos vencer, ¿verdad?, o más bien resistir a Satanás y que él salga huyendo. Tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Sí? Tenemos que meternos con Dios, porque júrenlo que el día que uno no ora, el día que uno no lee la palabra, el día que uno no busca a Dios, ese día uno se siente débil en cuanto al espíritu y la carne toma fuerza. Entonces no nos descuidemos, porque dice la palabra que allá afuera está el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Y nada más está buscando el momento en el cual pueda extender sus garras sobre usted para atraparlo, para esclavizarlo nuevamente y para hacer con su vida algo irreconocible. Porque dice la palabra que el estado del postrero es peor que cuando Dios vino y limpió la casa. Entonces, guardémonos y busquemos de Dios. Agarrados de Dios, nada nos puede pasar, porque Él está cuidando de cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios.